El pasado 10 de diciembre, Javier Milei asumió formalmente la presidencia de Argentina después de haber derrotado en las urnas al candidato oficialista Sergio Massa. ¿Qué puede esperar Argentina después de la asunción de este controvertido personaje, formado teóricamente en el dogma neoliberal más salvaje? Si nosotros revisamos la historia de Argentina a lo largo de los últimos 20 años, nos daremos cuenta que la presidencia de aquel país se ha alternado secuencialmente entre gobiernos de centroizquierda y de derecha. Dicha alternancia no se ha traducido en un desarrollo económico y social constante y estable para aquella nación. Por el contrario, ahí donde un gobierno ha iniciado una serie de reformas políticas y económicas, el gobierno siguiente se ha encargado de destruirlas. Argentina ha mantenido un desarrollo económico convulso desde que inició este siglo. En 2001 se produciría una de las mayores crisis económicas, políticas y sociales que ha atravesado aquel país. Tal y como sucedió en México en 1994, la crisis de Argentina de 2001 no fue más que la resultante acumulada de una serie de medidas económicas de corte neoliberal implementadas durante la década de los años 90 por el gobierno de Carlos Saúl Menem, principal impulsor del neoliberalismo en aquel país. Tanto Menem como su ministro de Economía, Domingo Cavallo, iniciaron un proceso de despojo y entrega de las riquezas nacionales argentinas a través de la privatización de muchas de las principales empresas del Estado. El proceder económico del gobierno de Menem fue prácticamente una calca del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en México, y las consecuencias para el pueblo argentino evidentemente fueron muy similares. Después de atravesar una grave crisis institucional entre el 2001 y 2003, Argentina pareció iniciar un periodo de estabilización política y económica con la llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003. Durante el mandato de Kirchner, la economía argentina se enfocó en la protección de la industria estatal e incluso promovió la reestatización de algunas empresas. Entre el 2003 y 2007, la economía argentina llegó a crecer hasta un 10.3%. Con la llegada de Cristina Fernández en 2007, la política económica kirchnerista se mantuvo. Para el 2011, la pobreza en Argentina había descendido un 5.7%, convirtiendo a aquel país en la nación latinoamericana con los niveles de pobreza más bajos de la región. Si Argentina había encontrado un cierto rango de estabilidad política y económica, ¿qué pasó entonces? Bueno, para decirlo en términos muy generales, el desgaste político le cobró factura a las administraciones kirchneristas, las cuales habían gobernado a lo largo de 12 años. La resultante de ello fue la llegada del conservador Mauricio Macri en 2015 y con ello el inicio de una política regresiva con respecto a los avances económicos y sociales del kirchnerismo. Al finalizar su gobierno neoliberal, Macri dejó hundidos en la pobreza al 40.8% de los argentinos,
uno de los niveles más altos de la región, después de un gobierno encabezado por Alberto Fernández que fracasó al intentar revertir el desastre económico generado por Macri. Llega a la presidencia de Argentina Javier Milei, economista de ultraderecha inspirado en la famosa escuela de Austria, principal semillero de fanáticos del mercado como Karl Menger y Ludwig von Mises. Estos teóricos de principios del siglo XX alimentaron el dogma según el cual la economía de una nación debe conducirse libremente por la fuerza del mercado, debe impulsarse la desaparición del Estado y debe santificarse la propiedad privada. Todos estos dogmas son los que busca reproducir Milei al pie de la letra. Como buen demagogo, Milei apeló al carácter emocional de su pueblo, prometiendo regresar a la Argentina a una hipotética condición de potencia. Milei reproduce una receta muy vieja y bastante conocida. Recordemos que estas apelaciones emocionales al pueblo, estas promesas de recuperar la gloria perdida de la nación fueron las mismas que prometieron los gobiernos totalitarios y fascistas de la primera mitad del siglo XX. Ustedes ya conocen la historia y saben muy bien cómo terminaron esos gobiernos. A unos días de haber juramentado su cargo, Milei ha devaluado más del 50% el peso argentino, ha anunciado cortes durísimos al gasto social y ha iniciado el despido masivo de funcionarios estatales. De igual forma, Milei ha declarado tener la intención de dolarizar la economía de su país, tal y como lo han hecho las potencias económicas de Ecuador, El Salvador y Panamá, así como también ha anunciado su intención de desaparecer el Banco Central. La cereza del pastel son las medidas anunciadas por Milei para reprimir duramente toda protesta social en contra de su gobierno. A pesar de presentarse como un innovador y un antisistema, en realidad las ideas de Milei no son nuevas, por el contrario, son bastante viejas. Las medidas económicas propuestas por su gobierno hace unos días son las mismas que Ernesto Zedillo adoptó aquí en México en 1994 ante la crisis económica de aquel año. Reducir el gasto público, devaluar la moneda y el despido de funcionarios, entre otros. Los resultados desastrosos tras la implementación de este tipo de medidas económicas pueden ser consultados en cualquier libro de historia. Nos encontramos ante la crónica de una ruina anunciada. La pregunta ahora no será qué va a pasar con la economía de Argentina, sino cuánto tiempo pasará antes de que el pueblo argentino se harte de Milei y sus disparates y se vuelva contra él.